Hola, ¿qué tal a todos? Soy Andrés Felipe Rincón de Tu Aula Online 2014. Suscríbanse, miren mi blog, está buenísimo. Estoy haciendo convocatorias para que todos podamos mostrar nuestros talentos, así como yo lo estoy haciendo. Bueno, quisiera dedicarle todos estos videos a una niña muy especial. Se llama Paula. Paula, te amo, eres lo máximo. Y gracias por todo el apoyo que me has brindado. Sin ti seguramente esto no sería posible. Bueno, hoy les vengo a hablar acerca de la ortografía. Supongo que muchos hemos tenido problemas con las malditas tildes, ¿cierto? Todo el mundo jodidas tildes asquerosas. La profesora de español te baja por eso, tienes que hacer trabajos a mano solo para mejorar la ortografía, porque los profesores les interesa mucho que escribas bien, y la verdad es que si escribes bien te vas a ver muchísimo mejor de lo que te vas a ver si escribes feo. Bueno, entonces voy a empezar a desmentir un mito que ha estado muy generalizado en estos días, muy generalizado, y que es mi deber romper ese mito, porque lo he escuchado hasta de profesores, de personajes que uno debería tenerles mucha confianza, mucha fe. Hablando de fe, he creado un artículo acerca de fe y por ahí me han escrito, me escribió una persona de una página de Facebook que él no entendía por qué yo decía que la fe tenía que ver con la ciencia. Él no entendía por qué yo decía que la fe eran conocimientos y todo se podía probar. Él no entendía muy bien a lo que me refería. A lo que me refiero es que cuando un científico prueba algo, uno tiene que creerle al científico. Y cuando tú le crees al científico, tienes fe hacia el científico. Entonces, también quiero romper ese mito de que la fe es solo para la iglesia, porque yo como ateo, la verdad, no tengo fe religiosa, pero tengo muchísima fe. Es muy tonto cuando escucho gente decir: ay, usted es ateo, usted no cree en nada, usted no cree ni en su mamá. Lo escuché una vez de una profesora de religión que en verdad se me hizo estúpida, porque la palabra ateo significa a, que es sin, y teo, Dios. Entonces, las personas tienen que empezar a pensar, ¿cierto? Empezar a romper mitos tontos. Entonces, cuando expliqué esto de la fe, él no me entendió muy bien, y lo que yo quería decir era eso, que pues que la religión no es la única que se limita a usar la palabra fe. Todos tenemos fe, todos le creemos a nuestros padres. Por ejemplo, le creemos a nuestros padres que somos hijos de ellos, porque nosotros no sabemos, no tenemos conciencia de si salimos de esa mamá o no. Nosotros no teníamos conciencia en esa ocasión. Entonces, realmente todo lo que nosotros no hemos experimentado por nuestros propios sentidos, eso es cuestión de fe. Por ejemplo, cuando escuchamos que la Tierra gira alrededor del Sol, nosotros no sabemos eso, si es verdad o no. Entonces, para nosotros lo más obvio sería ver el Sol y pensar que el Sol gira alrededor de la Tierra. Pero obviamente los científicos han probado esto alrededor de muchos años, entonces nosotros tenemos que darle credibilidad a esas personas y tenerles fe. Entonces eso es a lo que quería llegar con esto. Bueno, quitando ese pequeño paréntesis, ahora sí voy a explicar un poco de ortografía. Y el mito que quiero romper es que para tener buena ortografía hay que leer mucho. Completamente erróneo. Yo conozco personas que leyendo mucho no saben un carajo de ortografía, y también conozco personas que, como yo, no me gusta leer mucho. La verdad, tengo que aceptarlo acá, no me gusta casi leer. Lo hago, pero no es mi fuerte más grande leer, me da pereza ciertamente. Prefiero que me hablen, prefiero que me expliquen, que me cuenten antes que leer. Entonces, personas como yo hemos aprendido ortografía sin necesidad de escribir. Y les voy a enseñar una pequeña parte muy importante, y es acerca de las tildes, cómo nosotros podemos marcar tildes. Entonces les voy a hacer un pequeño ejercicio con palabras tritónicas. ¿Qué son palabras tritónicas? Entonces, las palabras tritónicas son aquellas que tienen 3 acentos diferentes y significan cosas completamente distintas. Les voy a poner un ejemplo. Ejército. Ejercito. Y ejército. ¿Cómo podemos aprender tildes con esta sola palabra?
Facilísimo. Vemos que esta tiene tilde en la E, esta tiene tilde en la O y esta no tiene tilde. Lo primero que tenemos que aprender para marcar tildes es la acentuación del cómo hablamos, porque la escritura no es más que mostrar ahí lo que nosotros hablamos, con palabras, lo que nosotros expresamos. Entonces, vamos a empezar a hacer la diferenciación con esta palabra. Quiero que por favor en sus casas no se sientan tontos por estar hablando solos, repitan lo que les voy a decir con la acentuación correcta. Entonces, por ejemplo, esta es ejército, 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 y tiene la G. Ejército, tiene en este ger. Este es el acento que nosotros marcamos. Ejército. Las palabras que no llevan tilde no significa que no tengan acento. Toda palabra, absolutamente toda, lleva tilde. Este ejército de acá, óiganlo bien, ejército, 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 no es lo mismo ejército que ejército. Yo ejercito para ser más fuerte. El ejército invadió un país. Bueno, ejército, tiene que repetir esta palabra, ejército, ejército, ejército. El acento va en sí, ejército. Bien. Y el ejército va acá, es completamente distinto. El ejército se toma un país. Yo ejercito. Entonces, ejercitó. Él ejercitó antes que yo. Él ejercitó para ser más fuerte. Entonces, nos damos cuenta de las diferencias de acento. Eso es aprender con palabras tritónicas. Ahora les voy a poner otro ejemplo distinto, y es con palabras que son pues normales, es decir, que tienen uno o dos tonos nomás. Por ejemplo, ejemplo. La palabra ejemplo. ¿Dónde llevan el acento de la palabra ejemplo? Ejemplo, la llevan la G, ¿cierto? Pero vamos a jugar con los mismos tonos que hacemos con las palabras tritónicas. Entonces vamos a empezar. Ejemplo, 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 ejemplo. Suena completamente distinto a ejemplo, porque los acentos son diferentes. Ahora, ejemplo, 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 ejemplo. Entonces, cuando tenemos palabras así normales, nos damos cuenta de lo feas que suenan sin este recurso. Bien. Lo siguiente que tendríamos que hacer nosotros es mirar, por ejemplo, cuando vayamos en el bus, no perdamos el tiempo pensando en las bolas del marrano, sino que miremos anuncios. Podría ser mirar los anuncios y mirar lo mal que están escritos. Por ejemplo, si vemos tuberías de hierro. Nosotros vemos en la calle, en el centro, un anuncio que diga tuberías de hierro. Entonces vamos a empezar a jugar con esto. ¿Cómo va el acento correcto? Entonces tenemos tuberías. Si tuviera tilde en la U sería tuberías de hierro, cosa que no suena lógico. Tuberías sería como tuberías de hierro. Tuberías de hierro. No suena bien, suena re mal. Y finalmente vamos al último acento. Tuberías. Entonces, oh Dios mío, nos damos cuenta de que es tuberías de hierro. Luego la tilde va en la I. Tuberías de hierro. Listo. Así es como podemos jugar con palabras también como ferretería. Ferretería, ferretería, ferretería. ¿Sí es? Nos damos cuenta de que el acento está en la I. Lo mismo, panadería, panadería, peluquería, peluquería. Entonces la idea es jugar como con los acentos. Toca practicar mucho, en especial con las palabras tritónicas. Búscalas en la web, no te voy a regalar todo. Entonces busca palabras tritónicas, que es como lo que debemos hacer. Bueno, entonces continuando con nuestro video, nos hemos dado cuenta de que todas las palabras tienen acentos y nos hemos dado cuenta de cómo ubicar estos acentos. Bueno, lo siguiente después de ubicar los acentos es identificar el tipo de palabra. Entonces, muchas veces las personas nos han dicho que palabra esdrújula, palabra aguda, palabra sobreesdrújula, y a nosotros eso nos suena como a chino, mandarín, inglés.
Una cosa bastante complicada. La verdad es que es muy complejo. La verdad es que es muy complejo. Entonces, tenemos sobre esdrújula, esdrújula, grave y aguda. Entonces, las palabras que tengan el acento en la última sílaba se llaman agudas. Entonces tenemos determinación. Lleva el acento en la última sílaba. Bien, el acento en la última sílaba. Esto lo hace aguda. Lo hace aguda y las agudas llevan tilde. Llevan tilde cuando termina en N, S o vocal. N, S o vocal. Palabras esdrújulas como determinación, crucifixión, expulsión, todas las que terminen en ión son ejemplos de palabras agudas. Andrés es una palabra aguda, tiene tilde en la E porque termina en S. Entonces, cuando identificamos el acento es no aprendernos las reglas, que son bastante sencillas. Todas las palabras que terminen en N, S o vocal llevan tilde cuando son agudas. Recuerden, las que terminan N, S o vocal y son agudas. Luego, esto es que sí llevan tilde. Sí llevan tilde, bien. Ahora, vamos con las graves. Las graves son las que le siguen, entonces son las que tienen los acentos en la segunda sílaba. Entonces tenemos ejército. Ejército. Ejercito. La palabra ejército es una palabra grave, por lo que tiene el acento en el sí. Ejército. Y esta es la penúltima. Digo, la penúltima. Y esas son al contrario. Estas no llevan, ojo bien, no llevan tilde si termina en N, S o vocal. Entonces, ejército, ¿en qué termina? En O. Y si termina en O, no lleva acento. Una clavecita así como de cultura general. La mayoría de palabras agudas llevan tilde, mientras que la mayoría de palabras esdrújulas no llevan tilde. La idea de la RAE es quitar la mayoría de tildes que puedan para facilitarle la escritura a todos. Entonces, las que no contienen NS vocal no llevan tilde. Ahora vienen las sobresdrújulas y las esdrújulas. Estas siempre toda la vida, siempre que nosotros escribamos alguna palabra sobre esdrújula, lleva tilde, como ejército. Ejército, ejército y ejercitó. Entonces, ¿cuál es la palabra? Ejército. Siempre va a llevar tilde. Siempre, siempre. Ferretería es una palabra aguda, lleva tilde en la A. Oxígeno. Oxígeno es una palabra que lleva tilde en la I porque es esdrújula. Entonces nos vamos a dar cuenta de que todas las palabras esdrújulas llevan tilde. Y con estas pequeñas reglas que no nos demoraremos ni 5 minutos en aprendernos, son las que nos van a dar la clave de cómo marcar una tilde en una palabra. Bueno, ahora viene algo que es un poco más complicado y es un poco más de aprenderse reglas que de pensar así como lo estábamos haciendo con las otras. Porque las otras no era sino identificar cómo sonaba la palabra y ponerle tilde y listo, eso era completamente lo que había que hacer. Ahora vamos a identificar reglas. Si han dado cuenta que el cómo lleva tilde,
Entonces, ¿cómo es posible que el cómo lleve tilde en la O si no tiene, si termina en vocal y es grave? ¿Por qué? ¿Por qué lleva tilde? ¿Por qué? No entiendo por qué esas palabras llevan tilde. Y estas palabras se basan en reglas. Simple y llanamente son reglas que debemos saber. Sencillísimo. Entonces, nos aprendemos que el cómo es para preguntas directas e indirectas. Pero no son solo preguntas, son también admiraciones. Como por ejemplo, si yo le digo cómo amo a esa niña, entonces sería el cómo llevaría tilde. ¿Cómo la amo? Entonces esto sería con tilde, porque es una admiración, usted está expresando un sentimiento, usted dice cómo la amo, entonces ese cómo lleva tilde. Pero resulta que cuando estamos hablando de oraciones también podemos meter comos con tilde y no necesariamente deben llevar estos signos de interrogación. Te preguntarás, ¿cómo es posible? Pues bueno, existen también preguntas que se llaman preguntas indirectas. Por ejemplo, cuando estamos hablando y tenemos la frase de no sé cómo hizo para salir de este embrollo. No sé cómo hizo. Ese cómo es una pregunta. No sé cómo hizo. Está preguntando por la manera del cómo lo hizo. Y lleva tilde. Para que lo entiendas muchísimo, muchísimo más fácil. Los únicos cómo que no llevan tilde en esta O de acá son el de comer. Yo como pescado, yo como pizza. Y el como de comparación. Yo soy como él, yo soy como ella. Solo esos comos no llevan tilde. De resto, cualquier como que usted vea lleva tilde. Lo mismo pasa con el qué. El qué de admiración lleva tilde. El qué de pregunta lleva tilde. E igual manera tienen preguntas directas e indirectas. No sé qué habré hecho yo para merecer esto. Ese qué lleva tilde. No sé qué está haciendo ella en este momento. Ese qué lleva tilde. Pero si yo quiero decir, por ejemplo, eso es lo que me gusta, ese que no lleva tilde ninguna. Yo sé que tú me quieres, ese que no lleva tilde. Yo sé que tú me quieres, ese que no lleva tilde. Bueno, y así funciona con todas las preguntas. El por qué, hay una cosa complicada con el por qué. Cuando nosotros queremos afirmar el por qué, como pregunta indirecta decimos, no sé el porqué de las cosas. Ese porqué lleva tilde y va pegado. Yo no sé realmente el porqué de las cosas. No sé realmente el porqué. Ese porqué lleva tilde. Aunque se pone pegado como si fuese una respuesta, lleva tilde porque es una pregunta indirecta. Más sin embargo, cuando hacemos las preguntas directamente escribimos por qué. Sencillísimo. Lo mismo pasa con el cuándo. No sé cuándo voy a jugar fútbol, no sé cuándo voy a comer. Y los que no llevan tilde sería eso era cuando yo era pequeño. Cuando yo estaba joven hacía tal cosa. Esos cuándo no llevan tilde. Pero sí el de pregunta indirecta, como por ejemplo, ¿cuándo yo hacía eso? No me acuerdo, ¿cuándo yo hacía eso? Entonces ese cuándo se lleva tilde en la. Bueno, es una manera muy sencilla de aprender a marcar tildes. Ahora vienen otras palabras que se pueden presentar para ambigüedad. La palabra de. Hay palabras de con tilde y de sin tilde. La palabra C. C con tilde, C sin tilde. Entonces, sencillísimo. ¿Cómo podemos saber que el C lleva tilde y el que no lleva tilde? ¿Y cuál D no lleva tilde? Bueno, cuando se trate de un verbo va a llevar tilde. Como por ejemplo, que dé todo el poder Petro. Que Maduro dé el poder. Listo. Y este D es el D más común, el que todos conocemos. Esto es de mi hermana, el gobierno fascista es de Petro, el gobierno fascista es de Maduro. Ahora viene la palabra C.
¿Cuál es el C con tilde? El del verbo. Yo sé que Maduro es un mal presidente. Yo sé que el comunismo es malo. Yo sé que todos tenemos oportunidades. Ese C de saber lleva tilde. Ahora nos vamos a meter con la palabra C común y corriente que todos conocemos. Se cayó, se divirtió, se fue, se murió. En fin, todas esas palabras que lleven la palabra C. Muy sencillo, muy claro. Así debemos identificar las tildes de los verbos. Ahora viene la de los pronombres. Esa cosa nos da duro mucho. Tú, él. Comencemos por qué es un artículo. ¿Qué es un artículo? Un artículo es aquello que vuelve femenino o masculino a alguien y le da género. La cancha. Esta palabra la es un artículo. La fiesta, el amigo, el novio, los locos, las locas. Esos son artículos. Todo este tipo de cosas son artículos. El secreto de saber cuándo marcar tilde en el él y cuándo marcar tilde en el tú es simple. Solamente cuando hablemos de artículos no lleva tilde, y cuando hablemos de pronombres sí lleva tilde. Ahora una palabra muy común para todos y es esta. Esta es la palabra, esta es la palabra. Cuando yo quiero decir él está enfermo, aplicamos las reglas. Entonces, ¿cómo es él está enfermo? Él está enfermo, o sea, lleva tilde la. Ahora, cuando yo digo esta pijama le queda horrible, esta ropa está fea, como dijo Homero Simpson, esta mancha no se quita. Esta, ¿qué es ahí? Facilísimo. Está actuando como un artículo porque esto le da a ropa. El sexo es femenino, el género, y esto es un artículo. Muy bien, sencillo, facilísimo. Y ahora, si yo digo la fe es muy importante. La fe es importante. Coma. Esta. Esta es tal cosa. Punto. Cuando nosotros hacemos este tipo de oraciones, esta está actuando como un pronombre. ¿Qué pronombre es? Está reemplazando la fe. Entonces este pronombre reemplaza la fe y por este motivo lleva tilde. Ahora, un error que están cometiendo muchos profesores, muchos académicos, que aún no se han actualizado y no se han vinculado con las nuevas normas de la RAE, es la palabra solo. La palabra solo ya no lleva tilde en ningún caso, sea de ambigüedad, sea de solamente, sea de solo yo, sea de yo estoy solito, forever alone, o solamente no llevan tilde en ningún caso, así tenga ambigüedad. Lo mismo la palabra aquel, aquella, aquellos, esas palabras ya no llevan tilde en ningún caso. Esta ha sido toda la explicación de tildes, hablando de ortografía. Si te gustó mucho, por favor dale like, comenta. Podré subir otra hablando del dequeísmo, queísmo, de los gerundios, todo este tipo de cosas. Y quisiera agradecerle nuevamente a mi novia que me ha apoyado mucho, Paula, y a mi profesor de ortografía de la universidad que me enseñó esto de una manera extremadamente sencilla con unas simples guías. Y pues nada, aprendí ortografía casi perfectamente en tan solo unos meses y se me hizo realmente sencillo. Entonces pues realmente todo se lo debo al profesor, porque es primera vez que yo puedo decir, hijo de madre, un buen profesor de ortografía. Aunque el viejito se la pasaba la mitad de la clase contándonos sus anécdotas y pendejaditas, pero era un excelente profesor, pues, profesor Barrantes de la Universidad Sergio Arboleda, excelentísimo profesor.
Bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado, suscríbanse, miren mi blog, en mi blog estoy subiendo cosas muy interesantes, muchas cosas interesantes, y recuerden una convocatoria, todos tenemos un talento, miren mi video de qué es el futuro, o qué será el futuro, todavía estoy pensando qué nombre le quedaría mejor, pero miren este video cuando lo suba, es excelentísimo, y la verdad yo pienso que todos podremos salir adelante. Entonces, por favor, aprendan esto, practiquen con palabras tritónicas. Si ustedes no lo hacen, puede existir, puede llegar acá Miguel de Cervantes a enseñarles lo mejor que sepa de escritura y no lo van a lograr. Tienen que ensayar ustedes mismos. Y recuerden, no se dejen meter los dedos a la boca de todo lo que dicen las personas. No se necesita leer perfectamente y leer 1.000.000 de libros para saber ortografía. Lo único que necesita, o lo único que gana uno leyendo, es saber cuándo va C, S y Z, porque esas palabras, esas letras, como H, como otras letras que hay por ahí, como las ves, son letras que se aprenden con pura memoria. Entonces yo diría que no son reglas, y por eso García Márquez las odiaba, decía que ese tipo de ortografía era mala porque era pura memoria. Y en qué cambia si yo escribo con S o con Z. Si yo escribo zapato con S, sigue sonando zapato igual, la gente no sabe cómo escribirlo. Si yo escribo canción con S, ¿a quién le interesa? Si yo escribo canción con Z. Entonces el man no estaba de acuerdo con esto, pero la RAE todavía sigue implementando este tipo de cosas, las letras suenan iguales, y pues el idioma hay que respetarlo para que nos veamos bien nosotros, porque esa es como la cara de nuestros conocimientos. Recuerden, el conocimiento es poder, y si usted quiere expresar un conocimiento, tiene que saber escribir. Si no sabe escribir, es como usted mandar al mundo algo bien feo, algo horrible. Es como la muchacha que es bien bonita y es bien fea, con todo el respeto que se merecen, y no estoy insultando a nadie, pero una muchacha bonita que sea bien fea y no se cuide, pues ahí sí lástima. Lo bueno es que todo eso lo podemos cambiar, todas las cosas de estética las podemos cambiar. Lo que no podemos cambiar es una mente bruta, así que siéntanse bien de ser inteligentes. Sea como sea, entonces siéntanse bien de estar inteligentes, y recuerden que todo lo demás lo pueden cambiar, sean feas, bonitas, flacas, gordas, lo que sea. Todo lo pueden cambiar y todo pueden mejorarlo para el servicio de todos. Bueno, entonces recuerden, no tener buena ortografía es como ser un feo asqueroso. Suscríbanse, denle me gusta y miren mi blog nuevamente.